buenas, este es el equipo número 3. Nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que serían circuitos no lineales, semiconductores, diodos, etc. Nuestro equipo está conformado por Carlos Primera y mi persona, Fernando Rodríguez. Ok, circuitos lineales y no lineales. ¿Cómo definimos como un circuito lineal y no lineal? Bueno, un circuito lineal, la manera más fácil de reconocerlo es que la relación que tiene el voltaje con la corriente está expresada por una línea recta, como se puede ver en la próxima imagen. Okay. Un circuito no lineal no cumple con esto. Simple. Ok. Semiconductores. Todos sabemos lo que es un conductor, un semiconductor y un aislante. Pero, ¿qué lo categoriza como eso? Bueno, el orden de electrones libres que te contiene una sustancia o un elemento define si va a ser conductor, semiconductor o aislante. Cuando este orden es igual a 10 a la 23 electrones entre centímetro cúbico, este elemento o sustancia va a ser un conductor. Cuando este orden es igual a 10 a la 13 electrones entre centímetros cúbicos, esta sustancia o elemento va a ser igual a un semiconductor. O sea, va a ser categorizado como un semiconductor. Y cuando este orden sea inferior, o sea nulo, esta sustancia o elemento va a ser un aislante. ¿Bien? Otro ejemplo importante en los semiconductores son las impurezas. Las impurezas son aquellos materiales con ciertas capacidades físicas especiales que sirven para poder cambiar las capacidades eléctricas a otro material. Por ejemplo, un ejemplo de las impurezas puede ser el fósforo, el galio, el aluminio, etc. Además, estas impurezas se preguntarán, ¿para qué sirven? Bueno, son usadas para aumentar la capacidad conductiva a otro material. Un buen ejemplo para el uso de la impureza puede ser el cobre con el estaño. El cobre es conocido como un material con un índice de conductividad y el estaño es conocido por una impureza. Cuando estos dos materiales se combinan, se genera el bronce. El bronce, a diferencia del cobre, tiene un índice de conductividad inferior, convirtiendo el cobre de conductor a un bronce que es un semiconductor. Además, otro detalle importante de las impurezas es que se pueden subdividir en dos tipos. Se pueden dividir en impurezas aceptadoras e impurezas donadoras. La diferencia es que las impurezas, lo que va a definir que un material va a ser una impureza donadora, es que en su última capa van a contener 5 electrones. En cambio, en las impurezas aceptadoras solamente van a contener 3 electrones. Claro, pero obviamente todo esto va a ser a nivel atómico. ¿Ok? Además, dependiendo de cómo un semiconductor esté constituido, se le puede llamar de tipo N o tipo P. Llamamos un semiconductor de tipo N cuando una impureza del tipo donadora, habíamos comentado antes que el tipo donadora son aquellas impurezas que en su última capa a nivel subatómico contienen 5 electrones. Comparte 4 de sus electrones con sus átomos de zinc. Ok, entonces ¿qué sucede con el quinto electrón? El quinto electrón no se comparte y queda con libertad de moverse. Esta aportará con la conductividad del material y hará un exceso de portadores negativos, dando así y construyendo así un semiconductor de tipo N. Ok, y los semiconductores del tipo P se le llamará tipo P cuando hay un exceso de portadores de cargas positivas o huecos. Pero ¿por qué se generan estos huecos o este exceso de cargas positivas? Se genera porque a los átomos de la impureza aceptadora, que contienen 13 electrones, los átomos contienen 10 electrones en su capa más externa, al sustituir a los átomos del semiconductor, se generará un enlace incompleto y debido a esto se tomará un electrón del enlace vecino, generando así un hueco, produciendo un movimiento en sentido contrario al movimiento del electrón. Ok, diodo semiconductor. Un diodo semiconductor es un dispositivo semiconductor más sencillo que se puede conseguir en cualquier circuito. En cualquier circuito vas a poder conseguir un diodo semiconductor.
Constan de dos partes, una llamada N y otra llamada P. ¿Por qué? Porque un diodo está caracterizado por es un elemento formado porque está formado por la unión de dos porciones semiconductores, una de tipo N que he explicado anteriormente y una de tipo P. Cuando una tensión positiva se le aplica al lado P y una negativa al lado N, los electrones del lado N son empujados al lado P y los huecos del lado P son empujados al lado N. Ya sabemos que el lado P tiene ausencia de electrones, o sea, una mayor cantidad de huecos, y el lado N tiene mayor cantidad de electrones libres. Entonces estos van a ser empujados, ambos huecos y electrones exceden los límites de cada semiconductor y generando así un campo eléctrico y una diferencia de potencial. En el caso inverso, cuando la tensión positiva se le induce al lado N y la negativa en el lado P, sucede algo diferente. Los electrones del lado N son lanzados hacia el lado N y los huecos del lado P son lanzados hacia el lado P y no se mueven. Y ahí no hay corriente. Y esas son las dos maneras como se puede trabajar un diodo. Ok, ahora voy a hablar un poco de lo que sería polarización. ¿Qué es o sea, hay dos tipos de polarización. Está la polarización directa y la indirecta. Esto va a depender de cómo el diodo se conecta en el circuito. Si el diodo es conectado al circuito y la tensión positiva es conectada al lado P del diodo y la tensión negativa es conectada al lado N del diodo, se va a generar una polarización directa. En cambio, cuando se hace al revés, se conecta la tensión positiva en el lado N y la tensión negativa en el lado P, se genera una polarización inversa. ¿Qué sucederá? En la polarización directa, la corriente pasa fácil, pasa sin ningún problema, pasa. En cambio, en la polarización inversa, no. O sea, ella choca y no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede por eso? Ok, ahora se va a explicar un poco sobre la curva del diodo semiconductor. En la próxima imagen se puede ver una gráfica. Se puede presentar en esta curva, se puede notar la corriente en función de la tensión de la polarización. En la región de la polarización directa se puede observar que la corriente crece muy rápido, alrededor del potencial de conducción. En cambio, en la zona de la polarización inversa, la corriente es baja, pero no es cero. Entonces, ¿qué se puede concluir de esta curva? Se puede concluir de lo expuesto anteriormente. Se puede establecer que el diodo ofrece una baja de resistencia cuando está polarizado directamente, pero representa una gran resistencia cuando está polarizado inversamente. Y ya he hecho todo esto, lo dejaré con mi compañero Carlos, que nos va a explicar el resto de la exposición. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los tipos de diodos. Según su construcción, se puede decir que existen dos tipos de diodos, de contacto por punta y de unión. Los de contacto por punta están formados por un cristal semiconductor montado sobre una base de metal y por un alambre terminado en punta, el cual hace contacto a presión con el semiconductor. Un terminal de conexión exterior va soldado al extremo libre del alambre y el otro a la base del metal. El alambre suele ser de una aleación de platino, bronce fosforoso y tungsteno, entre otros materiales. El cristal semiconductor puede ser de silicio tipo P o germanio tipo N. ¿Qué significa que sean de tipo P o tipo N? Significa que, por ejemplo, en el tipo P, el semiconductor está dopado de protones, mientras que en el tipo N está dopado de electrones. Estos diodos se usaban anteriormente como detectores de radiofrecuencia en los circuitos electrónicos de los radios antiguos, pero fueron reemplazados por los diodos de unión. Los diodos de unión están formados por la unión de dos cristales de diferentes clases, uno tipo P y el otro tipo N. Los terminales de conexión exterior van unidos a la superficie extrema de los cristales. Este tipo de diodo trabaja con potencia más elevada que los diodos de contacto por punta. A continuación,
les voy a exponer algunos de los diodos pertenecientes a estos dos tipos planteados. El diodo Schottky se forma de la unión metalúrgica en un semiconductor ligeramente dopado con un metal como aluminio o platino. Como estos pertenecen a la clase de diodo de unión, su estructura permite el flujo de corriente únicamente en una dirección y posee una energía, tiene un voltaje de activación cercano al 0,3 voltios. El diodo Baractor es un diodo que funciona como un capacitor o condensador controlado por voltaje, en el que la capacidad eléctrica se reduce en función del incremento de voltaje de polarización inversa. Estos diodos son utilizados en muchas aplicaciones de circuitos de alta frecuencia y típicamente en circuitos de modulación de frecuencia y oscilaciones controladas por voltaje. El diodo Zener. Estos diodos tienen la propiedad de conducir una elevada corriente cuando están polarizados inversamente. Se utilizan como reguladores de voltaje, entre otras aplicaciones. Diodo túnel. Los diodos túnel se fabrican haciendo un diodo Zener con semiconductores muy dopados. Cuando el voltaje de polarización directa se encuentra entre 0,1 voltios y 0,5 voltios, la corriente empieza a reducirse con el aumento del voltaje, llevando una característica de corriente-voltaje en forma de S. Debido a su pendiente negativa, la región central de esta curva se llama la región de resistencia negativa. El voltaje mínimo a la derecha de la región de resistencia negativa se denomina voltaje o tensión de valle. La corriente en este punto se llama la corriente de valle y la corriente máxima que fluye a bajo voltaje se llama corriente pico. Los diodos emisores de luz, llamados LED por sus siglas en inglés, se fabrican con materiales semiconductores de formulación especial, normalmente arsénimo de galio y fosfato de galio. Estos emiten luz cuando conducen electricidad y son normalmente utilizados como dispositivos de despliegue de pantalla. Estos vienen de diferentes colores y algunos traen más de un solo color. La intensidad de la luz tiene dependencia lineal con la corriente de excitación. Es por eso que estos dispositivos vienen constituidos para diferentes corrientes, pero normalmente corrientes muy altas disminuyen la vida útil de los LED. Por esto es importante colocar en serie con el diodo una resistencia de protección para que limite la corriente que circule por el LED. Las corrientes típicas de circulación para estos dispositivos se encuentran dentro de los 10 mA a 50 mA. Diodo de tungsteno. En un conductor como el tungsteno, si las corrientes son suficientemente bajas, se observa un comportamiento lineal, pero al aumentar la corriente ocurre que la recta de la gráfica intensidad versus voltaje pierde linealidad, es decir, toma una curvatura. Esto se debe a que cuando aumenta la corriente eléctrica se produce un aumento de temperatura en el conductor, produciéndose así una variación de la resistividad del material y por ende de la resistencia. En el caso de conductores metálicos, como el tungsteno, la resistividad aumenta con la temperatura y la resistencia también, ya que el incremento de la resistividad predomina sobre el cambio de longitud y superficie en el conductor. Esto explica por qué la pendiente de la gráfica intensidad versus tiempo disminuye al aumentar la corriente. Lámpara o bombillo de neón.
La lámpara de neón está constituida por dos electrodos ubicados dentro de una ampolla de vidrio, la cual se ha llenado con gas de neón a baja presión. El mecanismo de conducción de corriente en este caso difiere grandemente del correspondiente a los metales. En los metales el número de portadores es constante y la corriente depende solo de la intensidad del campo aplicado. En la lámpara de neón los portadores de carga no son constantes. Para la parte experimental se realizarán 3 experimentos. El primero de ellos es el experimento de tensión corriente de un diodo semiconductor. Se monta el circuito que se muestra en la guía, luego se varía la tensión y se mide el voltaje y la corriente, considerando para el voltaje 8 valores entre 0 y 0,5 voltios e igualmente 8 valores entre 0,5 y 1 voltio. Se vacían los valores obtenidos en una tabla, se invierte el diodo y se varía de nuevo la tensión entre 0 y 20 voltios. Se considera 10 medidas en dicho intervalo y se realiza un dibujo donde esquematice cómo conectará él a los multímetros para medir el voltaje y la intensidad. Con los puntos obtenidos en las primeras dos partes se realiza una gráfica intensidad versus voltaje para el diodo semiconductor. A partir de la curva de tensión y corriente obtenida de dicha gráfica se determina el voltaje de conducción del diodo semiconductor, indicándolo en la tabla de valores.